A continuación, vamos a hacer un breve vídeo explicativo acerca de los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. Por tanto, vamos a hablar de la implicación tanto por parte del profesorado como del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Comenzaremos con los estilos de enseñanza, que son aquellos en los que el profesorado tiene un rol mucho más activo. Los estilos no son algo fijo. Son bastante estables, pero pueden ser adaptables en función de las circunstancias y el contexto, tanto del propio profesor como del alumnado en general. Con esto tenemos que tener en cuenta que se aplicarán ciertas reglas sobre cada estilo, pero no deben ser seguidas siempre, en todo momento, al pie de la letra. En esta pequeña presentación vamos a comentar un poco por encima 5 estilos que estuvieron descritos por Musca-Mostón y se clasifican en función de la directividad, como veremos al final del apartado. El primero de los estilos es el mando directo. Es un estilo bastante tradicional. Por tanto, siguen una didáctica más bien clásica o tradicional. Utilizan la instrucción directa como técnica de enseñanza y su objetivo principal es la transmisión por parte del profesor de un modelo establecido que los alumnos deben reproducir. Por tanto, es un estilo de enseñanza que deja poco margen a la creatividad del alumnado. La adquisición del modelo se consigue fundamentalmente mediante la repetición del alumnado. Es lo que tradicionalmente se conoce como clase magistral. El siguiente estilo de enseñanza propuesto por Musca-Mostón sería el de los grupos reducidos. En este estilo, los alumnos son divididos en grupos, a poder ser por el propio profesor, teniendo en cuenta tanto las dificultades como los fuertes de cada uno de los alumnos, de manera que se vea favorecido el grupo en general. Por tanto, podemos decir que los grupos se realizan en función de intereses y de los niveles de los propios alumnos. Con este estilo de enseñanza existe cierta reciprocidad entre los propios miembros del grupo, de manera que el aprendizaje es, en parte, debido a aprendizajes asimilados por iguales, no tanto por un superior jerárquicamente, como podría ser el profesor. De esta manera, se asume la responsabilidad del aprendizaje principalmente en los alumnos, tanto el aprendizaje propio como el aprendizaje de los compañeros. El siguiente estilo de enseñanza propuesto por Musca-Mostón serían los programas individuales. Este tipo de programas buscan la máxima individualización de la tarea con respecto al alumno. Por lo tanto, lo que estamos buscando es el máximo nivel de individualización para obtener la máxima eficiencia y eficacia dentro del aprendizaje a la hora de realizar la tarea. Uno de los contras de este tipo de programas es que se pierde la sociabilización, que es un aspecto clave a tener en cuenta en las etapas adolescentes. Con este estilo de enseñanza se promueve sobre todo la responsabilidad del alumno y la independencia del mismo, factor que debe ser utilizado para una mejora en el aprendizaje no solo de los conocimientos de la asignatura, sino conocimientos aplicados a la vida diaria. Es imprescindible en este tipo de programas que exista un seguimiento por parte del profesorado. Si no existe ese seguimiento, la implantación de estos programas no tiene ningún sentido, puesto que con el seguimiento y la evolución que podemos observar en el alumnado, podemos modificar aquellos aspectos negativos durante el desarrollo de la tarea del alumno para que el aprendizaje de la aplicación de esta tarea sea la mayor posible. Cabe destacar que el siguiente apartado propuesto por Mostón sería el descubrimiento guiado. Este tipo de estilo de enseñanza es un estilo principalmente cognitivo, en el que el profesor trabaja previamente a la realización de la tarea, asignando preguntas a responder por el alumno, de manera que el propio alumno es guiado hacia la resolución de la tarea. Es importante destacar que el profesor nunca debe dar las respuestas de las preguntas que plantea. Lo que se busca es que el alumno las consiga por sí mismo. Es, por tanto, como he dicho previamente, un estilo de enseñanza que necesita
una implicación cognitiva superior. Como habíamos dicho previamente en los programas individuales, es obligatorio el seguimiento de los alumnos, puesto que tiene que haber una retroalimentación entre el profesor y el alumno, sobre todo por parte del profesor, para que el descubrimiento sea eficaz. Si no, el alumno puede verse en un proceso que no va a favorecer a la resolución de la tarea. Este método, como el siguiente, promueven una gran implicación y responsabilidad por parte del estudiante. El último de los estilos de enseñanza que vamos a explicar, propuesto por Musca-Mostyn, es la resolución de problemas. Es bastante similar al anterior, por lo tanto, pertenece al grupo de los cognitivos, pero tiene ciertas variaciones con respecto al punto anterior. Dentro de la resolución de problemas, el profesor lo que plantea es simplemente un problema que no acotará mediante preguntas. Lo que realizará será dejar plena libertad al estudiante para que resuelva el problema a su manera. De esta manera, este es uno de los estilos que más promueven la autonomía del alumno. Además, deja espacio para la creatividad del alumno a la hora de responder al problema. Como he dicho previamente, el profesor nunca debe dar la respuesta al problema planteado. En cuanto a la directividad, podemos apreciar que el mando directo es aquel estilo de enseñanza que más necesita ser dirigido por el profesor, mientras que la resolución de problemas no necesita tanta dirección por parte del profesor. Por lo tanto, a medida que aumenta la directividad, se limita la creatividad y viceversa. Pasamos, por tanto, a los estilos de aprendizaje. Se podría definir como aquella manera que tienen los estudiantes de asimilar y de aprender los conocimientos que son impartidos por un profesor. De la misma manera que no todos los profesores nos sentimos cómodos a la hora de utilizar ciertos estilos, no todos los estudiantes estudian de la misma manera. Tener conciencia de los distintos estilos de aprendizaje que puede tener cada alumno puede ser beneficioso a la hora de plantear la metodología y el programa a seguir en la asignatura. Principalmente existen 4 tipos de estilos de aprendizaje. Los alumnos activos son aquellos alumnos que siempre están implicados en la tarea. Por tanto, la recompensa viene con el resultado de la tarea, es decir, a corto plazo. No les interesa el proceso de la misma. Suelen ser alumnos que no les gusta estar quietos y tienen que estar siempre realizando tareas de diversa índole. Generalmente son alumnos de mente abierta, por lo que plantearles nuevos problemas es algo que les motivará muchísimo. El modelo pragmático de alumno es aquel alumno que es eminentemente práctico, es decir, muy resolutivo y que desea realizar las cosas lo antes posible. Por tanto, estamos hablando de alumnos impacientes. Aunque sí es cierto que suelen actuar de manera rápida y con seguridad. Por lo tanto, estamos hablando de gente que sabe cómo tiene que actuar para ser lo más eficiente posible en la resolución de la tarea. Otro estilo de aprendizaje es el teórico. Son aquellos alumnos que se sienten cómodos mediante razonamientos lógicos y que buscan siempre la explicación lógica detrás de toda explicación teórica. Son, por tanto, personas o alumnos a los que les gusta analizar y sintetizar los contenidos que se le están dando. Son aquel tipo de personas a los que no les gusta nada la subjetividad. Sin embargo, aprecian muchísimo la objetividad. El estilo reflexivo, siendo el último de los estilos de aprendizaje que vamos a dar en esta aplicación, se podría caracterizar con aquel tipo de alumno que recaba toda información posible y le gusta pensar hasta el más mínimo detalle para tener clara la respuesta de la tarea.
Son por tanto personas muy perfeccionistas y detallistas a los que no les gusta precipitarse en las decisiones que toman. Son por tanto personas muy analíticas, pero que son capaces de ponerse en distintas perspectivas para analizar un mismo problema. Y hasta aquí toda la teoría relacionada con los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza.